Testigos del amor de Dios. Dispuestos a escuchar y encarnar la palabra del Señor, perseverantes y anclados en las promesas del cielo, convencidos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás son callejones sin salida. Testigos, el sí de valientes a Dios, ayer, hoy y siempre. Buenos días para todos, un caluroso saludo en el Señor, bendecido día de miércoles en esta mañana que el Señor nos regala, un fraternal abrazo para cada uno de ustedes quienes empiezan a conectar a esta hora de la mañana y también quienes verán este espacio en diferido, que sea Papá Dios hablándonos a cada uno de nosotros al corazón. En esta mañana quiero presentarles a una invitada muy especial que nos ha preparado el Señor, ella se llama Natalia Henao García. ¿Cómo estás, Natalia? Muy bien, Joana, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien, también gracias a Dios. Gracias por estar aquí con nosotros. Claro que sí, no, muy feliz, la verdad, muy feliz de poder compartir ese espacio tan bonito que realmente el testimonio de cada alma es un motivo para cada uno de conversión y de deseos de poder seguir saliendo adelante. Así es, Natalia. Bueno, entonces, ¿qué te parece si empezamos compartiendo un poquito acerca de los inicios de tu vida? ¿Cómo es en hogar donde el Señor te permite nacer? Cuéntanos un poquito acerca de eso. Sí, bueno, a ver, resulta que yo nací en un hogar conformado papá, mamá, mi hermano menor. Era un hogar, es un hogar muy bonito, ¿cierto? Como todos, un hogar con dificultades. Digamos que mi mamá era la católica del hogar, católica entre comillas, ella misma lo dice. Era digamos, una fe muy light, como la llamamos ahora. Mi papá era prácticamente ateo, él no creía en la fe, no creía en la iglesia, ¿cierto? Entonces, digamos que crecimos en un hogar viendo como esas dos diferencias. Mi mamá, que era la que trataba de llevarnos de vez en cuando a misa, y mi papá, que jamás se le pasaba por la cabeza asistir, ¿cierto? Aparte de eso, bueno, mi papá, digamos que tuvo durante muchos años de su vida un problema con el alcohol, ¿cierto? Entonces crecimos, digamos, viviendo una realidad un poco difícil de ver a mis papás, digamos, en ciertas dificultades, problemas de pareja, viendo a mi papá pues llegar, digamos, borracho a la casa en muchas ocasiones. Entonces crecimos, digamos, en un hogar que aunque había amor, también habían muchas dificultades alrededor. Entonces, a raíz de eso, bueno, pues digamos que en uno se va como engendrando cierta semillita. Mi mamá, digamos, era una mujer muy estricta, era una mujer muy ordenada, era la que ponía como las órdenes en la casa. Y mi hermano y yo pues siempre fuimos niños muy juiciosos, pero a medida que fuimos creciendo, pues digamos que se va dando como ese toque de rebeldía, ¿cierto? Entonces, digamos que comenzó como a sembrarse en mí esa rebeldía desde muy temprana, desde el principio, pues como de la adolescencia, en el que ya yo no veía a mis papás tanto como una autoridad, sino que antes quería pues como pasar por encima de ellos. Entonces, digamos que esa es como el principio y la raíz del hogar donde vengo. Natalia, ¿y cómo empiezas a comportarte en esa juventud que dices que empieza cierta rebeldía? ¿Cuáles eran tus actitudes en ese entonces? Bueno, pues a ver, digamos que yo pasé de ser la niña siempre juiciosa, siempre súper obediente, buena estudiante, allá a comenzarme a rebelar un poco, a querer salir a fiestas, a rumbas con mis amigas. Mis amigas siempre fueron mayores que yo, entonces mientras yo tenía 13, ellas ya tenían 16, 17 años y yo quería vivir en el mundo que vivían ellas. Llegué al punto de escaparme de la casa, mi mamá, yo lo cuento públicamente porque mi mamá ya lo sabe, me escapé de la casa, me volé por el techo, Dios mío, yo les hice pasar a mis papás todas las penas y empecé a crecer como en cierto mundo, en cierta sociedad, y comencé como a meterme mucho en todo el tema de las fiestas de reggaetón, ¿cierto? Pues yo digamos que yo siempre veo que
uno a medida que va creciendo se va identificando como con ciertos subgrupos dentro de la sociedad, como ciertas subculturas, por llamarlas así. Y una de esas que, digamos, en mi época fue muy fuerte porque, digamos que a mí me tocó ver casi que es el nacimiento de esa nueva, de ese nuevo ritmo, de ese nuevo género musical. Entonces yo crecí escuchando reggaetón al 100%, o sea, para mí la vida se me convirtió en escuchar reggaetón. Yo dormía escuchando reggaetón, estudiaba escuchando reggaetón, todo el día me la pasaba en pos de eso, todas las rumbas eran alrededor de como de esa música, en lo que yo pensaba que como muchos piensan que la música no tiene pues como mayor impacto en la vida de uno, ¿cierto? Uno dice, no, pues es un género chévere para bailar, es un ritmo bueno, pero lastimosamente con el paso del tiempo uno se va dando cuenta que uno se empieza a parecer a eso que uno escucha, a eso que uno frecuenta, a esas personas con las que uno se rodea. Uno termina pareciéndose a eso, a lo que más frecuenta. Y como mi vida giraba en torno, digamos, de ese tipo de música, pues yo comencé a creerme todo lo que el reggaetón nos propone en su música, ¿cierto? Que básicamente de qué habla el reggaetón, de que la mujer está hecha para dejarse usar, para ser simplemente un objeto de placer en el cual el hombre puede cogerla, usarla y dejarla como si no fuera nada. Y que a nosotras como mujeres eso no nos debe importar, ¿cierto? Entonces yo como que comencé a crecer creyéndome esa mentira y creyéndome que yo estaba hecha, era simplemente para ser un objeto de placer para cualquier hombre. Y comencé, digamos, a crecer un poco en ese mundo, ¿cierto? Ok, bueno, Natalia, y entonces cuando estás rodeada precisamente de esas amistades y de ese mundo, tengo entendido que hay como un antes y un después, un impacto muy grande en ti cuando te das cuenta de una de las personas con las que estabas compartiendo tuvo un cambio. Sí, bueno, pues a ver, resulta que dentro de ese mundo, pues digamos que casi que, bueno, en el colegio, en las amistades, había, por decirlo así, como una competencia. ¿Quién era la primera que se besaba con un hombre? ¿Quién era la primera que perdía su virginidad? Siempre todo giraba como en torno a eso. Y recuerdo muy bien que una de las niñas de mi colegio, que era, por decirlo así, de las más, entre comillas, alborotadas, de las más fiesteras y todo, de un día para otro, esa niña llegó otra, pues totalmente convertida, que yo recuerdo muy bien que todo el salón, todo el grupo se quedó impactadísimo y la gente decía, ¿qué le pasó? Porque esta niña era así, súper, pues como gritona y era la que le encantaba ponerle problema a los profesores y la que más tenía lista de cuántos hombres había estado. Y de un momento a otro esa niña llegó, pero en serio, o sea, transfigurada, transfigurada, no hay otra palabra. Su rostro, sus ojos, sus expresiones, la forma en la que hablaba, fue tanto el impacto para mí que yo dije, yo tengo que saber qué le pasó, pues, pero fue más a modo de curiosidad, de chisme. Y tuve la oportunidad de hablar con ella, pues no éramos muy cercanas, pero tuve la oportunidad de hablar con ella y ella me dijo, Nati, yo fui a un retiro espiritual que me cambió la vida y yo ya no quiero seguir siendo la misma que yo era antes. Yo me di cuenta de todos los vacíos que yo tenía en mi vida y que yo estaba intentando llenarlos de la manera que no era, con fiestas, con alcohol, con hombres, cuando la respuesta es Dios. Y eso a mí me causó tanta curiosidad que yo llegué a la casa y yo le dije a mi mamá, mami, yo quiero ir a un retiro. Yo no sé qué dan allá, pero yo quiero ir a un retiro. Mi mamá averiguó, investigó quiénes son esos de lazos de amor mariano y dijo, bueno, pues se ve como buenos, listo, yo te mando. Entonces, bueno, me consiguió la boleta, fui a este retiro espiritual Ujú. y ese retiro obviamente marcó para mí un cambio gigante, aparte porque yo dentro de mi infancia guardaba un odio y un rencor hacia una persona que en mi familia nos hizo mucho daño. Entonces yo tenía un odio muy grande que yo sé que a mí ese odio no me permitió como casi que vivir, ¿cierto? Yo vivía como en pos de ese odio, no podía ver a esa persona, no podía convivir donde esa persona estuviera y era un odio como compartido con mi mamá, con algunos otros familiares. Entonces allá en ese retiro yo tuve la oportunidad de comenzar, no digo
de perdonar 100%, sino de comenzar un proceso de perdón muy fuerte que me costó años poderlo sanar. Entonces en ese retiro tuve como ese punto de quiebre, me di cuenta de muchas cosas, de muchos vacíos que tenía en mi corazón, que estaba buscando llenarlos de la manera incorrecta. Y yo dije, Dios mío, ¿qué es este regalo tan grande? Pero a diferencia de muchos, pude vivir este retiro, llegué a mi casa feliz, pero yo llegué a la misma realidad de siempre, a los mismos problemas familiares, a seguir conviviendo con los mismos amigos. Y lastimosamente, aunque ese retiro fue muy lindo, yo llegué, me acuerdo que llegué en esa época, yo no sé si tú recuerdas una aplicación que se llamaba Ares, que era donde uno, era como el Spotify antiguo, donde uno guardaba toda la música. Yo llegué a borrar todas las canciones de reggaetón, todo. Yo dije, no más, chao, chao, eliminar, eliminar. Y me quedé como con una cancioncita católica que me acordaba del retiro espiritual y todo el día escuchaba la misma canción, la misma canción. Pero lastimosamente yo en esa época tenía 16 años más o menos. Lastimosamente todavía era una persona muy vulnerable y que me dejaba mucho influenciar por lo externo. Entonces llegué a vivir la misma realidad de siempre y obviamente mis amistades, que yo te lo mencionaba en su momento, para mí, yo siento que las amistades son una parte o una pieza fundamental en la conversión de un alma. Mis amistades en esa época pues no me ayudaron mucho. Antes me decían, deje de ser boba, usted qué se va a poner a alejarse de esto, aquí como pasamos de bueno, o usted puede estar aquí pero sin caer en cierto tipo de cosas. Y la conversión me duró una semana, sin mucho, 2, o sea, nada. Y volví al mundo peor que antes, ¿cierto? Peor que antes porque yo siempre digo que cuando uno conoce el amor de Dios y aún así lo desprecia, el mundo te agarra con más fuerza y caes peor. Y digamos que eso me pasó a mí. Lastimosamente conocí el amor de Dios, conocí el perdón de Dios, conocí todo lo que Dios tenía para darme y aún así lo rechacé. Entonces volví al mundo con toda y peor, ¿cierto? Lastimosamente cometí errores, estuve con personas con las que no debía estar, frecuenté amistades que no debía frecuentar. Y al cabo de casi 2 años, después de haber vivido ese retiro espiritual, que ya yo ni me acordaba de qué era lo que había vivido, una persona que era pues mi mejor amigo en esa época estaba pasando por una dificultad muy grande en su vida, muy grande. Y yo me acuerdo que en su momento, pues aunque yo no vivía nada de lo que había recibido en ese retiro, yo le dije, vea, yo viví un retiro muy bonito. Yo me acuerdo que en su momento yo lloré, fue muy lindo. Pues si quiere, vaya, viva Lucet, que eso yo sé que le va a ayudar. Y él me dijo, sí, no, yo necesito algo, yo necesito encontrarme con Dios, y fue a ese retiro. Cuando él llegó, él me dijo, yo quiero seguir, qué bonito, yo quiero seguir en este proceso, yo me quiero consagrar. Que después, como el retiro de conversión, viene un proceso muy lindo de unos meses en los que tú te preparas para consagrarte a Jesús por medio de la Virgen María. Entonces, él me dijo, yo quiero empezar este proceso, pero yo no soy capaz solo. Y yo de buena amiga, yo le dije, no, pues yo lo acompaño, pero yo no me consagro. Pues yo lo acompaño como para que no esté solo, pero yo no me consagro. Y cosas de Dios que me terminé consagrando yo y él no. En el proceso él se salió, no quiso seguir, y ahí fue donde el Señor me cogió y me dijo, venga que usted es mía, y yo hace rato la estoy llamando y usted parece la ovejita terca que no quiere venir al rebaño. Y yo te quiero para mí. Entonces el Señor ahí en ese proceso de consagración, digamos que me hizo ese llamado fuerte dentro de ese grupo de que nos estábamos preparando para la consagración. Conocí a la que hoy es una de mis grandísimas amigas, que por eso te digo que es tan importante en este camino uno poder rodearse de personas que busquen lo mismo que uno, sí. Entonces conocí, digamos, a una de las que hoy es mis mejores amigas. La persona que nos dictó la consagración se convirtió en un papá espiritual para mí. Entonces fue un proceso muy acompañado, que era lo que realmente y lo que hoy todavía mi alma necesita. Yo soy, digamos,
muy sanguínea, yo soy muy extrovertida, pero así como soy muy emocionada para unas cosas, puedo desanimarme fácilmente. Entonces yo siempre necesito como esa red de apoyo, esa amistad, esas personas que están a mi alrededor diciéndome, ánimo, que vamos juntos, ánimo, que este camino tal vez pueda a veces ser difícil, pero acá estamos juntos en la batalla. Ujú. Entonces fue muy bonito, ahí pude terminar ese proceso de perdón que había comenzado hace 2 años atrás. Fue muy lindo porque pude reencontrarme con esa persona que tanto odiaba y decirle, yo te perdono y borrón y cuenta nueva. Fue muy bonito, toda la familia participó en ese perdón. Hoy en día ya tenemos una relación muy bonita, muy, pues digamos, ya no hay ningún tipo de rencor, de rabia, de resentimiento. Entonces eso fue uno de los regalos de la consagración, de este proceso tan lindo y las amistades que el Señor me fue permitiendo conocer. Ujú. Ya, digamos que después de eso, pues bueno, tuve la gracia infinita de que el Señor me dijera, yo más que consagrarte, yo te quiero misionera, porque como te decía, yo sé que el Señor me llamó a ser misionera porque yo soy muy débil y porque si Él no me mantiene muy ocupada todo el día, todo el tiempo, yo Claro. me le salgo y me le vuelvo a desconvertir. Entonces Él me mantiene súper ocupada. O sea, créeme que yo desde que comencé como misionera en Lazos, todos los días tengo ocupaciones y mi mamá hasta hoy, después de que llevo 10 años de misionera, me dice, usted se va a enloquecer, tanta cosa que tiene, y ya con hijo, con esposo, y eso mantiene haciendo de todo. Y yo le digo, mami, si yo no estuviera ocupada, entonces yo sé que el demonio me va a buscar ocupación en otra cosa. Entonces yo necesito mantenerme ocupada y ocupada en las cosas de Dios. Entonces, bueno, ahí el Señor me llamó en este camino de misionera, como te digo, ahí me permitió conocer esas amistades tan bonitas que son las que hasta el sol de hoy todavía me mantienen. Tuve la oportunidad de que varias de mis amigas con las que rumbié, parrandeé de todo, también conocieran del Señor, también comenzaran este camino. La que es mi mejor amiga de toda la vida pudo conocer al que hoy es su esposo, porque yo se lo presenté, un misionero de la comunidad. Entonces, ha sido un camino hermoso. Y más allá de eso, pues el premio más grande es que me permitió conocer a mi mejor amigo, que hoy es mi esposo, con el que hoy formamos una familia, estamos comenzando un hogar, llevamos casi 3 años de casados, somos orgullosamente e indignamente una familia misionera que lo único que quiere es dedicarse a servir a Dios y a llevar a Dios fuera y también dentro de su hogar. Entonces, básicamente ese es como mi testimonio. Bueno, yo creo que nos está faltando un pedacito y era que me Sí. compartías, listo, el Señor te regaló, te dio ese regalo del perdón, te dio esas amistades tan necesarias y esa red de apoyo, pero también te permitió que tu familia, tu papá, Sí, tu mamá, fueran y experimentaran ese amor de Dios, porque al inicio nos compartías de que, bueno, tu mamá era esa católica light y que tu papá no era la persona más creyente, entonces compártenos un poco cómo actuó el Señor en tu familia. sí, ay, esa parte se me había olvidado. Pues resulta que, bueno, en medio de la emoción, pues resulta que, como te comentaba, bueno, mi familia, digamos, no era la más creyente, la más católica. Y cuando yo comencé ese proceso ya de ser misionera, de consagrarme, yo recibí todos los ataques que tú te imagines de mi mamá. Mi mamá, pues ella decía, muy bonito que crean Dios, pero tampoco tanto, ¿cierto? Entonces ella decía, pero ¿para qué tanta rezadera? ¿Y por qué tiene que mantener allá? Y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Entonces fue una lucha constante con ella, pero yo, créeme que yo, esos años como esos primeros años de ser misionera, yo pasé más tiempo de rodillas que de pie, pidiendo por mi familia. De verdad, o sea, yo creo que yo saqué callo en las rodillas de tanto pedir por ellos, porque mis papás vivían una realidad muy difícil, porque mantenían, digamos, en crisis por el tema del licor de mi papá. Y tuve la bendición tan grande de Dios que los pude convencer de ir a un retiro espiritual, ¿cierto? A un retiro de matrimonios, que yo me acuerdo que mi papá, cuando él se iba a ir, él ese día antes de salir me dijo, entiéndame muy bien, que yo solamente voy a ese retiro por darle gusto a su mamá. No crea ni pretenda que yo voy a llegar aquí cambiado, renovado. A mí esas cosas no me gustan. Yo solamente voy para que su mamá me deje tranquilo.
Pues entonces resulta que esos eran los planes de él, pero los planes de Dios eran otros. Y yo me acuerdo que ese fin de semana, yo creo que yo no fui ni al baño, yo estuve todo el tiempo de rodillas en mi habitación, en el Santísimo, y yo decía, Dios mío, por favor, mi familia, mi familia. Y para el gran gozo de mi alma, recuerdo ese día que ellos llegaron de ese retiro espiritual, llegó mi papá por esa puerta gritando, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Y yo decía, no, no lo puedo creer. Yo recuerdo que yo ese día lloré, creo que es la primera vez que yo he llorado de felicidad y de gozo, que un gozo tan grande que no pude contener las lágrimas. Y yo lloré y mi papá decía, nadie como Dios. Y recuerdo que llegamos a rezar el rosario juntos. Fue algo de verdad, un milagro, pero milagro arrebatado del cielo. Mi papá llevaba desde los 14 años sin pisar una iglesia. O sea, y mi papá fue al retiro como a los 50 y tantos. Entonces llevaba demasiados años sin ni siquiera como saber de Dios y de la iglesia y comenzar a ir a Eucaristía juntos, comenzar a rezar el rosario juntos. Fue un regalo hermoso, maravilloso. Obviamente el proceso, digamos que no culminó ahí, fue un proceso largo, de años, ¿cierto? Cada alma es distinta. Mi papá tuvo unas luchas muy fuertes, pero que por gracia de Dios y amor inmenso del Señor y de la Virgen María, él hoy es un hombre totalmente libre de las cadenas del alcoholismo, de los vicios. Mi mamá se pudo consagrar, mi papá volvió a vivir otro retiro espiritual y hoy en día, digamos que tienen un amor hermoso, inmenso, que yo me acuerdo que antes de yo casarme, que mi papá todavía tenía como esas luchas con el alcohol, yo tenía mucho miedo porque yo decía, yo me voy de la casa y ¿con quién voy a dejar a mi mamá? ¿Cierto? Porque mi mamá siempre se refugiaba en mí cuando tenía problemas con mi papá. Y yo decía, ¿yo qué voy a hacer? Y fue muy bonito porque justo cuando mi esposo me pidió matrimonio, casi que en esa misma semana, mi papá dijo, hasta hoy fue el último trago que tomé. Y desde ese día ya van a ser 4 años, o creo que ya fueron 4 años, mi papá no volvió a consumir una sola gota de alcohol. Entonces ha sido, de verdad, o sea, este camino ha sido solamente de bendiciones y de regalos inmerecidos por parte del Señor. Qué bendición, Natalia. Bueno, para aquellas personas que nos están escuchando o que conocen a alguien que está relacionado o que tiene amigos que sabemos no los están conduciendo por el mejor camino, ¿qué consejos les darías? Porque tú estuviste ahí y sabes lo importante que es estar rodeada de buenas amistades para tomar decisiones y enfocarse y decir, no es que definitivamente estas amistades a mí no me están ayudando. Sí, mira, hay algo muy importante y es tener la valentía de soltar, ¿cierto? A uno muchas veces le cuesta soltar una mala amistad, soltar un mal noviazgo, pero es que yo qué voy a hacer sin esta persona, yo qué voy a hacer sin este amigo, es que es mi amigo de toda la vida. Cuando nosotros somos capaces de abrir las manos y de soltar eso que nos está alejando de Dios, eso que nos está impidiendo el encuentro con Dios, el mismo Dios está así, con las manos rebosantes de gracias, preparándonos un montón de regalos para nosotros. Pero si nosotros tenemos las manos atadas, si nosotros estamos atados a malas amistades, a malas compañías, el Señor no nos va a poder regalar eso que tanto está esperando para darnos. Por eso es importante tomar como tener esa decisión y esa valentía de decir, no más voy a alejarme de esto que me aparta de Dios con la convicción que Dios no nos va a dejar solos. Es que cuando Dios no ha compensado a un alma por haberse alejado del mundo para acercarse a Él. ¿Cuándo? No hay, creo que la primera alma sobre la faz de la tierra que no haya sido recompensada por Dios por haber dejado el mundo para seguirlo a Él. Y esa es la promesa en la que nosotros debemos creer, Señor. Yo voy a soltar este 1% y convéncete de que Él te va a dar ese 99% que tu alma necesita. Él te va a dar esas amistades que tú crees que necesitas y te las va a dar renovadas o hasta te va a permitir en un futuro traer esas amistades del mundo a Dios, te las va a dar para que te ayuden a seguir caminando en Dios. Él te va a quitar esa relación, digamos, mala, dañina, que te está apartando de Él para tal vez en un futuro darte una mejor relación, una relación en Dios. Entonces nunca nos dé miedo de soltar todo lo que el mundo nos está, con todo eso que el mundo nos está atando,
porque nos tenemos que convencer 100% de que Dios siempre va a estar ahí para compensarnos. Ujú, así es. Bueno, y nos cuentas que estás casada ya hace 3 años, pero que en esos tiempos antiguos estabas, pues habías tenido relaciones que de pronto no eran lo que más llenara tu corazón. ¿Qué hizo en ti discernir que la persona con la que en este momento estás compartiendo sí era la ayuda adecuada que el Señor tenía preparada para ti? Básicamente porque era un hombre de Dios y es un hombre de Dios. Es un hombre que antes que buscarme a mí, que conquistarme a mí, que hacer cualquier cosa por mí, primero se dejó enamorar por Dios, se dejó conquistar por Dios y se dejó amar profundamente por Dios. Y para mí esa siempre fue y es todavía la mayor prenda de seguridad de tener un buen hombre al lado, que sea un hombre que más que amarme a mí, ame a Dios primero. Y así fue, digamos, como con mi esposo, pues porque obviamente sí, hay muchos hombres de Dios, o en la comunidad hay muchos hombres de Dios, pero yo recuerdo, y no sé si estaré equivocada, pero yo siento que el Señor tiene para uno esa persona especial. Yo recuerdo que cuando yo lo vi a él en un grupo de oración, yo recuerdo que yo lo vi, yo dije, él es. Yo no sé por qué, pero yo sentí una cosa en el corazón que yo dije, él es. Y efectivamente comenzamos a conocernos, comenzamos esa amistad tan bonita y confirmé que él era. Y no porque fuera un hombre perfecto, mi esposo, él tuvo la oportunidad de dar el testimonio acá también. Mi esposo tiene un pasado 10 veces el mío, ¿cierto? Él tiene un pasado muy fuerte. O sea, no era un hombre perfecto, era un hombre que traía sus heridas, sus dolores, sus tristezas, pero que era un hombre que quería luchar y que quería salir adelante y quería dejarse sanar por Dios. Y eso fue lo que más me conquistó, que mi esposo hasta el sol de hoy no ha dejado de luchar para dejarse amar y para dejarse sanar por Dios. Ujú. Natalia, ¿cómo hacen ustedes como esposos misioneros? Porque bien decías que tienes ataques, pues a veces de las personas, o que tenías de las personas alrededor de tu familia, para estar enfocada en el matrimonio, para estar enfocada también en el hogar, con tu trabajo, en fin, con todas las áreas que tenemos. ¿Cómo hacemos para darle el primer lugar a Dios y ser misioneros y encargarnos de Él y que Él se encargue de lo de nosotros? Bueno, en primer lugar, darnos cuenta que, como decía San Pablo, así comamos, así bebamos, así durmamos, todo lo hacemos para la gloria de Dios. Entonces, en primer lugar, es saber que cuando tenemos un hogar y cuando estamos llamados a ser misioneros en una familia, en un matrimonio, lo primero es saber que todo lo que hacemos, por más sencillo y simple que sea, lavar los platos, recoger los juguetes de los hijos, cambiarle el pañal a mi niño, cualquier cosa que hagamos es porque le estamos dando gloria a Dios. Entonces ahí nos damos cuenta que ser, digamos, un alma misionera en Dios no es tan difícil cuando yo convierto mi día a día en una oración continua a Dios. Y en segundo lugar, es no ponerle excusas ni ponerle trabas. Obviamente, seguir a Dios y ser misioneros implica sacrificios, ¿cierto? Por ejemplo, mi esposo y yo tenemos actividades en las noches de la comunidad, entonces un día, mi amor, tú acuestas el niño y yo voy al otro día al revés, después nos lo llevamos y vamos con él y así, o sea, toda la semana nos la pasamos como alternando para que cada uno pueda tener ese encuentro con Dios y a la vez como familia podamos tenerlo teniendo siempre presente que cuando nosotros damos ese 1%, Dios está ahí respaldando en ese 99%, ¿cierto? Entonces es darnos cuenta que cuando hacemos las cosas por amor a Dios, Él retribuye, no te imaginas cuánto. Él retribuye en que, por ejemplo, nosotros vamos a un retiro espiritual en el que estamos llenos de cosas, de actividades para allá y para acá, e increíblemente, aunque no pudimos mi esposo y yo sentarnos a conversar mucho rato durante ese fin de semana, llegamos de ese retiro espiritual 10.000 veces más enamorados el uno del otro. Y es tan bonito, o sea, llegamos de un retiro y siempre nos decimos, amor, te estoy amando más de lo que te amaba antes de comenzar este retiro espiritual, porque Dios suple y Dios llena el corazón de aquellos que le sirven con amor, tanto en bendiciones para el hogar, para el matrimonio, como en bendiciones para los hijos. Ujú. No, Natalia, muchas gracias. Muchas No, gracias por compartirnos toda la experiencia de amor con el Señor, ese paso tan grande que ha dado en tu vida, con la gran pasión y convicción con la cual nos transmites el mensaje
que Él pues obviamente lo ha hecho vida en tu vida y que tú obviamente quieres llevar a cada una de las personas que el día de hoy están escuchando este espacio y que también pues muevas los corazones de quienes lo estamos escuchando y queramos compartirlo porque realmente el Señor quiere trabajar en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestra alma, pero sobre todo en nuestros hogares. Desde todo corazón te doy mil gracias por haber estado aquí con nosotros. No, a ti Dios te pague por esta invitación tan bonita, de verdad que aquí yo no vine a hablar de mí, yo vine a hablar de lo que Dios hace en un alma necesitada, eso es todo. Así es, muchas, muchas gracias. Y bueno, llegamos a un momento antes de que nos despidamos súper especial y es que compartimos una promesa para cada una de las personitas que el Señor llama por nombre propio para estar aquí en este espacio. Y de aquí atrás tomamos precisamente una promesa. La voy a tomar en este momento entonces para ti. Dice así, Salmo 91:10. Ningún mal habrá de sobrevenirte, porque Él ordenará a sus ángeles te cuiden en todos sus caminos. Salmo 91:10. Qué lindo, hermoso, qué belleza. Es la confirmación de que cada alma es como la niña de los ojos de Dios. Y yo sé que yo soy también la niña de los ojos de Dios porque Él me ama y me ha protegido de tantas maneras que de verdad no, nunca sería suficiente una vida entera adorándolo y alabándolo para agradecerle por todo lo que Él ha hecho por mí. Así es, Natalia. Bueno, un fuerte abrazo para ti, un fuerte abrazo también para todos quienes nos estuvieron acompañando. Dios los bendiga y nos vemos entonces el próximo miércoles, si Dios así lo permite, con un nuevo testimonio. Dios los bendiga. Chao.